Hola a todos y todas, en esta serie de vídeos vamos a resolver los ejercicios correspondientes a la práctica 3 sobre estadística descriptiva bivariante. En este primer vídeo resolveremos el ejercicio 15 que dice lo siguiente. Desde el Instituto Andaluz de la Mujer se está realizando un estudio para ver si la categoría laboral de los trabajadores en las distintas empresas de la comunidad autónoma es independiente del sexo. Crear una tabla de contingencia con las variables categoría laboral y sexo que incluya las frecuencias esperadas, calcular el coeficiente chi cuadrado, el de contingencia y razonar la independencia de estas variables. Bien, en general en esta práctica lo que vamos es a analizar las relaciones existentes o las posibles relaciones entre dos variables. Claro, va a depender de su naturaleza, si son cualitativas o son cuantitativas. En este primer caso se trata de dos variables cualitativas y nos han pedido que lo hagamos, por tanto, con una tabla de contingencia como la que veis aquí abajo. Esta tabla de contingencia, en el ejemplo que hay en la teoría, involucra al sexo y al país. En el ejemplo de la práctica se involucran las variables sexo y categoría laboral, pero la idea es la misma. Lo que vamos es a obtener las frecuencias observadas, es decir, la realidad que hay en mi muestra, las frecuencias de hombres que vienen de China, o en nuestro caso será hombres que son administrativos, hombres que son directivos, mujeres que son administrativas, etc. Eso es lo que de verdad ha ocurrido y se llama frecuencias observadas. Lo que vamos a hacer es calcular una nueva tabla de frecuencias esperadas, el software estadístico lo va a hacer automáticamente, que se calculan de este modo y que representan las frecuencias que en realidad tendríamos que haber observado si realmente estas dos variables fuesen independientes. Es decir, si no tuviera nada que ver el sexo con el país, o en nuestro caso el sexo con la categoría laboral, entonces lo que debería haberse observado es lo que hay en esta tabla de aquí, las frecuencias esperadas. Y la estrategia después de esto va a ser medir la discrepancia que hay entre ambas cosas, es decir, entre lo que ha ocurrido y lo que debería haber ocurrido. Aquí se están midiendo esas discrepancias con una fórmula más compleja que ya habéis visto en teoría para el cálculo del coeficiente chi cuadrado. El coeficiente chi cuadrado ya nos indica, es una medida de asociación entre estas dos variables, una medida para saber si son independientes o son dependientes. El problema que tiene este coeficiente es que no está acotado superiormente y por lo tanto no podemos hacernos una idea de la intensidad de esa relación, si es que existe. Y para ello se calcula el coeficiente de contingencia de esta manera, que este sí lo tenemos controladito, toma valores entre 0 y 1. Cuanto más se acerque a 1, mayor es el grado de dependencia, 0 sería independiente. Y esto nos va a permitir determinar, como habéis visto ya en la parte de teoría, determinar distintos grados de dependencia. Dependencia muy débil, débil o dependencia fuerte. ¿Cómo hacemos esto en el programa, en el software estadístico? Vamos a entrar en describir datos categóricos, porque son variables cualitativas, y tabulación cruzada. Elegimos las dos variables y ponemos una en las filas y otra en las columnas. Da igual que las intercambiéis de posición porque simplemente se va a transponer la tabla, pero la información es exactamente la misma. Así que le damos a aceptar. Y aquí es importante que marquemos prueba de independencia y resumen estadístico, porque ahí es donde van a estar los valores del coeficiente chi cuadrado y el coeficiente de contingencia. Entonces le damos a aceptar y obtenemos esto. En primer lugar vamos a hacer zoom en la tabla de contingencia. En esta graphic, siempre que haya alguna tabla donde hay más de una casilla, te explica abajo qué es lo que vas a encontrar en cada casilla. Entonces, primero vamos a ver la frecuencia observada y luego el porcentaje que representa en la tabla. Eso significa que es el porcentaje del total de la muestra. Os recuerdo que en la práctica número 1 está la explicación de lo que significa este 1, este 2, este 1 de aquí. Brevemente, aquí estamos hablando del sexo. El 1 es mujer, el 2 es hombre. Y en categoría laboral, el 1 es administrativo, el 2 es seguridad, el 3 es directivo. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dice esta tabla? Pues, por ejemplo, nos dice que hay 206 mujeres que son administrativas, que no hay ninguna que sea directiva, perdón, que no hay ninguna que sea de seguridad y que hay 10 que son directivas. Estas 206 mujeres administrativas son un 43,46% del total de empleados que hay en la empresa. Lo que pasa es que a mí podría interesarme saber qué porcentaje representa dentro del total de mujeres, es decir, de las mujeres, cuántas son administrativas, o de los administrativos, cuántas son mujeres, que son informaciones diferentes. Y además de eso, me encantaría saber también cuáles son las frecuencias esperadas, que es algo que también me pide el ejercicio. Como todo eso no está aquí todavía, vamos a probar lo que siempre digo que tenéis que intentar, que es hacer clic con el botón derecho y entrar en opciones de ventana. Efectivamente, aquí podemos marcarle porcentajes por filas, porcentajes por columnas y frecuencias esperadas. Le damos a aceptar.
la tabla se amplía y viene una explicación aquí abajo de lo que nos encontramos. Entonces, os completo el ejemplo de la mujer. Tenemos 206 mujeres administrativas, que son un 43,46% del total. Son un 95,37% de ¿qué? Estos son porcentajes por filas. La fila es ser mujer. Por lo tanto, del total de mujeres, son administrativas el 95,37%. El siguiente porcentaje es de la columna. Eso significa que del total de administrativos, el 56,75% son mujeres. Y finalmente tenemos la frecuencia esperada. Es decir, si realmente el sexo no tuviese nada que ver con la categoría laboral, lo que cabría esperar es que se hubiesen observado unas 165 mujeres administrativas. Sin embargo, lo que se ha observado es que hay 206. Entonces, estas diferencias en cada una de las distintas casillas, que os dejo a vosotros la interpretación, son las que se van a ir midiendo y acumulando para el cálculo del coeficiente chi cuadrado, que lo vamos a encontrar aquí en pruebas de independencia. Si lo ampliamos un poco, el valor del estadístico chi cuadrado es este de aquí, que es 79,277, lo cual nos da una idea de la dependencia existente entre estas dos variables, pero como tenemos el problema de que no está acotado superiormente, no podemos decidir, no hay criterio para saber si 79 es mucho o es poco. Por lo tanto, para esto necesitamos ayudarnos del resumen estadístico, y en esta tabla de resumen estadístico tenemos el valor del coeficiente de contingencia. El coeficiente de contingencia toma un valor de 0,3785. Podría haber tomado un valor entre 0 y 1, y por lo tanto el hecho de que tome 0,37 o 38 nos indica que el grado de dependencia efectivamente existe, pero es más bien débil. Como siempre digo, tenemos una clasificación aproximada, pues ha dado los puntos de entre 0 y 0,3 es muy débil, entre 0,3 y 0,7 es débil, a partir de 0,7 ya es más fuerte, pero esos puntos no están estrictamente establecidos y en realidad esto no está exento de cierta subjetividad. Alguien podría pensar que 0,3785 ya es una dependencia moderada. Quizá en algunos campos del conocimiento humano, en otras ramas de la ciencia, quizá esto ya sea suficiente como para ser considerado moderado. Entonces simplemente quiero hacer hincapié en que efectivamente os hemos dado esa clasificación, pero que bueno, que aquí impera el sentido común. Yo considero que este valor, por ejemplo, es un nivel de dependencia bajo. En este vídeo vamos a resolver el ejercicio 16 de la práctica 3, que dice: a su vez, desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se pide a las empresas que cuantifiquen el grado de asociación entre el salario inicial de sus trabajadores y el hecho de pertenecer a una minoría. Para ofrecer este valor, obténgase el coeficiente de correlación por rangos de Spearman de las variables Salini y minoría. Bueno, antes de empezar a resolver este ejercicio, una aclaración teórica sobre esto, algún detalle a tener en cuenta. La posible relación lineal que existe entre dos variables puede medio intuirse ya a nivel gráfico si vemos estos ejemplos de aquí. Es decir, una de las variables, sus valores están en el eje X, en el eje Y podemos ver los de la otra variable y podemos encontrarnos distintas situaciones. En la situación B, por ejemplo, no se ve que exista ninguna relación ni ninguna tendencia entre las dos variables. Sin embargo, en la relación C parece que esto se aproxima a una recta que es creciente y que nos está indicando que cuando aumenta la variable X, también aumenta el valor de la variable Y. En el caso D ocurre lo contrario. Tendríamos una relación lineal inversa, donde a medida que aumenta una de las variables, la otra lo que va haciendo es disminuir. Sin embargo, en la situación A no se observa ninguna relación lineal, porque no podría aproximarse a ninguna recta, aunque eso no implica que las dos variables no estén relacionadas de algún otro modo. Por ejemplo, seguramente estas dos variables aquí tengan una relación cuadrática, pero no lo vamos a poder saber con ninguno de los coeficientes de correlación que hemos visto en clase, porque ambos medirían relación lineal. El coeficiente de correlación de Pearson en primer lugar y el de Spearman, que se plantea como alternativa cuando, por ejemplo, tenemos variables que sean ordinales. El caso del ejercicio 16 es especial porque en realidad una de las variables que entran en juego es dicotómica, toma solamente dos valores, es pertenece o no pertenece a una minoría. En este sentido nos han pedido que hagamos este análisis con el coeficiente de correlación por rangos de Spearman, que quizá no sería el mejor método para abordar esta pregunta de investigación,
pero vamos a tener eso en cuenta para hacerlo como nos pide el ejercicio y lo vamos a tener en cuenta a la hora de interpretarlo, porque claro, vamos a tener que dar una interpretación en términos de cuando una variable aumenta, a la otra le ocurre tal cosa. ¿Y qué significa que la variable minoría aumente? Pues significa irremediablemente que vale 1 frente a que vale 0. Entonces al final del ejercicio intentaré arrojar luz sobre esta explicación que daremos al resultado obtenido. ¿Cómo vamos a hacer esto en el programa? Bueno, pues vamos a entrar por describir datos numéricos, análisis multivariado. Vamos a coger las dos variables que entran en juego, que son en este caso el salario inicial, que es Salinit, y minoría. Le damos a aceptar. Esta ventana no os había aparecido nunca antes. Es simplemente te estáis diciendo que qué hace con los casos que tengan datos perdidos. Esto en análisis de una variable no era un problema porque automáticamente te los excluía, te decía hay tantos datos perdidos y por lo tanto yo el análisis te lo he hecho con una n igual a tanto, ¿vale? No es un problema que os hayáis encontrado ni os vayáis a encontrar en esta base de datos porque en esta base de datos no hay ningún dato perdido. Pero en la vida real es muy común que en las bases de datos haya datos perdidos. Y el problema en un análisis bivariante es que al involucrar dos variables distintas se puede dar la circunstancia de que un sujeto tenga perdido una de las variables pero no la otra. Entonces aquí el software nos pregunta ¿qué hago con esos casos? Dejarle marcado por defecto que solamente incluya los casos completos. Eso significa que tiene que tener medidas las dos variables para poder calcular el coeficiente. Le damos a aceptar y entre todas las cosas que podéis marcar, aquí hay una que viene que se llama correlaciones. Si marcáis correlaciones, lo que os va a devolver son los coeficientes de correlación de Pearson, que no es en este caso lo que nos pide el ejercicio. Nos pide el de correlaciones por rangos de Spearman. Entonces hay que marcar correlaciones de rango, ¿vale? Le damos a aceptar y aquí abajo, esta sería la de Pearson donde pone correlaciones y esta sería la ordinal de Spearman. Muy bien, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? En esta tabla nos encontramos tres valores para cada combinación, que son el propio coeficiente de correlación, el tamaño de la muestra y el valor de P, que alguna vez os habré hablado ya de él, pero ya os he dicho que hasta que no lleguemos a la parte de inferencia estadística no podremos explicar exactamente qué significa este valor de P. Por lo tanto, lo que nos tenemos que fijar es en el primer valor, este valor de aquí. Bueno, en primer lugar, también hacemos hincapié en que veáis que en esta tabla, en la diagonal, no hay información, porque bueno, la correlación de una variable consigo misma está claro que es perfecta y no hace falta decirlo. Y luego el resto de la información es perfectamente simétrica, porque lo mismo es la correlación del salario con minoría, del salario inicial con minoría, que la de minoría con salario inicial, es la misma relación. Por lo tanto, la información es simplemente este valor. El coeficiente de correlación, tanto el de Pearson como el de Spearman, se interpretan igual cuando venimos aquí a la parte de teoría, cuando vale 0 es que no existe correlación, y si está próximo a 0 es que casi no existe o es muy débil. Cuando es positiva, significa que la relación es directa, cuando es negativa, es indirecta o inversa, y cuanto más se acerca a 1 o menos 1, más fuerte es esta relación, cuanto más se acerca a 0, más débiles. Entonces, en este caso, vemos que existe una relación inversa entre el salario inicial y el hecho de pertenecer a una minoría, pero que es bastante débil. Está más bien cercano a 0, mucho más que a menos 1. ¿Cómo se interpretaría este coeficiente? Pues diríamos que a mayor valor de la variable minoría, menor salario inicial. ¿Qué significa mayor valor de la variable minoría? Significa que vale 1 en vez de 0, es decir, que las personas que sí pertenecen a una minoría tienen menor salario inicial que las personas que no pertenecen a una minoría. Es complicado de explicar porque en el fondo no es este dato el que debería interesarnos para determinar esta relación. Veremos más adelante qué es lo que tendríamos que haber hecho en su lugar. Pero con la teoría que llevamos dada, esta es la información más cercana a lo que queríamos descubrir. Por lo tanto, en realidad existe una correlación, existe relación lineal inversa muy débil, y eso significa que las personas que pertenecen a una minoría tienen menor salario inicial.
en este vídeo vamos a resolver el ejercicio 17 de la práctica 3, que dice lo siguiente. La empresa está interesada en realizar un estudio para ver qué aspectos de los trabajadores dependen de forma lineal, obtener para esto una matriz de correlaciones entre todas las variables cuantitativas y anotar aquellas variables cuyo coeficiente de correlación sea superior a 0,5, sin considerar la variable ID. Realizar un diagrama de dispersión para estas variables. Bien. Esto vamos a entrar por la ruta nuevamente de describir datos numéricos y análisis multivariado. Ahora tenemos que decidir qué variables son las candidatas a este análisis, porque nos han pedido que lo hagamos con todas las cuantitativas. Que nos olvidemos del ID. Ya os he dicho que el ID en realidad no es en sí una variable, sino que simplemente es un indicador para identificar a los sujetos, pero de manera anónima, respetando siempre la ley de protección de datos. Del resto de variables, las que son cuantitativas son el nivel educativo por la forma en la que está medida, el salario inicial, el tiempo en la empresa, la experiencia previa y ya está. Estas son las 5 candidatas que lo metemos todas en datos y le damos a aceptar. Solamente casos completos, aceptar. No nos han dicho nada de coeficiente de correlación por rangos de Spearman y en principio aquí lo vamos a resolver con el coeficiente de correlación de Pearson. El resto de cosas no nos importan demasiado, pero sí que voy a dejar la matriz de dispersión porque nos han pedido que realicemos el diagrama de dispersión para esas parejas de variables. Si le damos a aceptar, aquí tenéis los diagramas de dispersión. El funcionamiento de este gráfico de aquí, que contiene múltiples gráficos, es en la diagonal tenemos los diagramas de caja y bigote de cada una de las variables por separado. Y en cada cruce tenemos un diagrama de dispersión donde en el eje Y vais a encontrar la variable que esté a la izquierda o a la derecha, la variable que esté en la fila, en definitiva, y en el eje X vais a encontrar la variable que esté en la columna. Es decir, que este diagrama de dispersión es el correspondiente al salario frente al nivel educativo. Ya con esto podemos hacer una primera idea de si el salario y el nivel educativo pueden llegar a tener una relación lineal y que si es inversa o es directa. Algunos diagramas, por ejemplo este de aquí, ya nos indican que no debe haber demasiada relación lineal entre el nivel educativo y el tiempo en la empresa, por ejemplo. Sin embargo, este de aquí nos indica que probablemente haya una relación lineal entre el salario y el salario inicial. Si os fijáis en estas gráficas de abajo del triángulo inferior, son perfectamente simétricas con las de arriba del triángulo superior, porque en realidad lo único que está ocurriendo es que se están intercambiando los papeles de los ejes, pero son las mismas gráficas, ¿vale? Gráficamente no se demuestra nada, solamente nos da una primera idea de lo que puede estar ocurriendo aquí. Donde vamos a ver realmente estos datos es en la tabla de correlaciones que tenemos aquí en este lado. Entonces, en esta tabla de correlaciones sucede lo mismo que pasaba antes, que el triángulo inferior es perfectamente simétrico con respecto al superior y en la diagonal debería estar llena de unos porque la correlación es perfecta de una variable consigo misma. Así que nos vamos a centrar solamente en esto y estos tres de aquí, estas dos y esta, ¿vale? El primer valor es el valor del coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, ¿entre qué variables existe una correlación superior a 0,5, como nos piden el problema? Pues las parejas son el nivel educativo con el salario, es decir, ahí hay relación lineal directa, moderada, no demasiado fuerte. Entre el nivel educativo y el salario inicial también la hay. Y luego, entre el salario y el salario inicial hay una relación lineal directa que ya empieza a ser bastante más fuerte que las anteriores. Entonces, esas serían las 3 parejas candidatas, no ya candidatas, sino que tienen ya la confirmación de que existe relación lineal directa y por encima de 0,5 en el valor de su coeficiente de correlación. Como el ejercicio nos pide que lo hagamos solamente con esas, yo voy a volver a repetir el análisis y con esto concluirá el vídeo, pero simplemente eligiendo el nivel educativo, el salario y el salario inicial. Y entonces se va a ver mucho más claro las 3 variables que tienen relación entre sí y sus gráficas correspondientes a la relación lineal que tienen entre ellas. Y aquí sus coeficientes de correlación. Vamos a resolver el ejercicio 18 de la práctica 3 que dice lo siguiente.
De nuevo se desea hallar algunas medidas estadísticas del salario de los trabajadores y del salario que tenían inicialmente. En concreto se quiere conocer la media, mediana, moda, cuartil primero y tercero, rango intercuartílico, varianza, rango y coeficientes de asimetría y kurtosis. Bueno, no nos dice de que analicemos ninguna relación entre estas dos variables. En realidad este ejercicio se puede resolver como en la práctica anterior. Con análisis descriptivo univariante, lo único que habría que hacerlo 2 veces, una vez para cada variable. Sin embargo, no vamos a ir por esa ruta porque vamos a aprovechar que ya hemos aprendido la ruta del análisis multivariante y la hacemos con las dos al mismo tiempo. Entramos por describir, datos numéricos, análisis multivariado. Nos han hablado del salario que tienen inicialmente y el salario, es decir, salario y Salini, las dos, las pasamos a los datos, le damos a aceptar, solamente casos completos, y aquí no nos interesan correlaciones, ni gráficos, ni nada, solamente el resumen estadístico para tener acceso a esa información que nos han pedido. Aquí está la tabla de resumen estadístico. Si os fijáis, es igual que en el análisis de una variable, solo que hay una columna para cada variable. Tenéis la media de ambas variables, tenéis la desviación de ambas variables, tenéis los coeficientes de variación, etcétera. No están todas las cosas que nos han pedido, pero para eso ya sabéis que entramos con el botón derecho en opciones de ventana y se lo marcamos todo. ¿Qué nos han pedido? Pues nos han pedido la media, que ya está, la mediana, la moda, el primer cuartil, el tercer cuartil, el rango intercuartílico, la varianza, el rango que ya estaba marcado, el mínimo y el máximo no nos hacían falta. Voy a desmarcar todo lo que no nos estaban pidiendo. Coeficientes de asimetría y kurtosis. Ya sabéis que asimetría en esta grafía es sesgo y la kurtosis es kurtosis. Le damos a aceptar, la tabla se cambia y ahí tenéis toda la información que nos han pedido en el ejercicio 18. Este ejercicio se termina así de fácil. En este último vídeo de la práctica 3 vamos a dar respuesta a los ejercicios 19, 20 y 21 porque son los 3 más breves y pueden tener cabida en un único vídeo. El ejercicio 19 dice: para conocer el porcentaje de trabajadores que pertenecen a una minoría, se pide construir la tabla de frecuencias para esta variable y dibujar un diagrama de barras con las barras en vertical expresando porcentajes. Muy bien, en realidad este es un ejercicio que podría haber sido de la práctica anterior. Es solamente una variable y vamos a hacer un análisis descriptivo de esta variable, que es categórica, y vamos a entrar por tanto por la ruta de describir datos categóricos y tabulación. Cogemos la variable minoría, la metemos en datos, le damos a aceptar y lo que nos han pedido es el diagrama de barra y la tabla de frecuencia. Voy a desmarcar el resto de cosas. La tabla de frecuencia la tenemos aquí a la izquierda, ya hemos hablado en clase de cómo es esta tabla y cómo se interpreta. Lo único que añade extra a este ejercicio con respecto a la práctica anterior es que nos están pidiendo que hagamos algún pequeño cambio en este gráfico. Ya os dije que se podían explorar, que estos gráficos son modificables en cierto sentido. Entonces vamos a darle al botón derecho, vamos a entrar en opciones de ventana y nos han pedido por una parte que lo demos en porcentaje. Entonces damos la escala en porcentaje y que lo expresemos en vertical, o sea que las barras estén en vertical, por lo tanto ponemos que la dirección es vertical, le damos a aceptar y ya está, exactamente como nos lo han pedido en el ejercicio. Lo que podemos concluir es que pertenece a una minoría el 21,94% de la muestra. El ejercicio 20 dice lo siguiente: seguidamente se pide representar los diagramas de cajas y bigotes de las variables experiencia y tiempo en la empresa. ¿Alguna de las dos variables presenta valores atípicos? Bueno, pues vamos a ir a describir datos numéricos. Si queremos hacer las dos al mismo tiempo, porque las podríamos hacer de una en una, pero si las hacemos las dos al mismo tiempo, entramos por análisis multivariado, cogemos el tiempo en la empresa y la experiencia previa. Le damos a aceptar, solamente casos completos, y lo más importante es la matriz de dispersión, porque lo que nos han pedido concretamente es que dibujemos los diagramas de caja y bigotes que van a estar en la diagonal de esa matriz de dispersión y que observemos si hay valores atípicos. Estos son los diagramas de caja y bigotes del tiempo en la empresa y la experiencia previa. Os recuerdo que en los diagramas de caja y bigote en la caja inicia en el primer cuartil, acaba en el tercer cuartil, por lo tanto contiene el 50% central de los datos de la muestra. La línea vertical en medio de la caja no tiene por qué estar justamente en medio. Es la mediana, esta cruz roja es la media
y los bigotes llegan hasta el mínimo y el máximo, pero ojo, el mínimo y el máximo después de haber excluido valores atípicos si los hubiera. Porque si hay valores atípicos, como es el caso de la experiencia previa, aparecen como recuadritos aquí, por encima de donde acaba el bigote. En el caso del tiempo en la empresa no los hay, pero en el caso de la experiencia previa sí que los hay. Hay una serie de trabajadores o trabajadoras de la empresa que tenían una experiencia previa anormalmente grande con respecto al grueso de la muestra, que es lo que representaría esta situación. Y con esto se respondería al ejercicio 20. Finalmente, el ejercicio 21 dice que guardemos todos los resultados en un archivo desde el propio software estadístico. Pues esto no es más que entrar en archivo, guardar como y guardar el StatFolio. Ya sabéis que el StatFolio es lo que contiene todo. Contiene los resultados tabulados, contiene las gráficas, contiene todo lo que hayamos hecho. ¿Vale? No tiene más historia y con esto concluiría la práctica 3.